Una llamada de teléfono me despertó casi a las 12 de la noche. Somnolienta, con voz dormida y poniéndome un poco de mal humor, atendí la llamada. Hola, dije. Una voz masculina sonó al otro lado de la línea. ¿Señora Fonseca?, preguntó la voz. Sí, contesté. ¿Quién es usted? ¿Por qué llama a estas horas de la noche? La voz carraspeó. Sonaba preocupada. Soy el comisario Damián Farías, señora, se presentó el hombre. Lamento llamarla a estas horas, pero temo que debo darle una muy mala noticia. Yo me incorporé en la cama y prendí la luz de mi velador. ¿Qué sucedió?, le pregunté. El hombre vaciló unos segundos, mas luego respondió. Hace media hora nos informaron acerca de un accidente vehicular a la salida de un boliche, me explicó. Aparentemente en el auto viajaban 4 jóvenes en estado de ebriedad. El conductor perdió el control del vehículo y este se estrelló contra un camión estacionado. ¿Y por qué me dice eso?, pregunté. Señora Fonseca, me dijo el comisario, verificamos a los pasajeros. Uno de ellos era su hija Verónica. Aquello fue suficiente para que los últimos vestigios de sueño se me borraran. ¿Mi hija?, pregunté, ahora asustada. ¿Y cómo se encuentra? ¿Ella está bien? El comisario se tomó unos segundos para responder. Señora, lamento decirle que su hija está muerta. Yo me incorporé de la cama. Fue curioso porque al mismo tiempo sentí que todo mi mundo se vino abajo. ¿Qué dijo? El comisario me explicó todo. Mi hija y sus amigos habían salido de un boliche al cual habían ido a pasar la noche y, según me explicó tras los peritajes, ninguno de ellos estaba en condiciones. Aparentemente el descontrol en su forma de beber los derivó a un descontrol del vehículo, y ninguno de los 4 había sobrevivido. Mamá, me había dicho mi propia hija hacía tan solo unas horas, voy a salir con unos amigos esta noche. Como siempre hacíamos desde que ella se había mudado a la ciudad vecina a estudiar en una universidad, cada noche me llamaba para estar al tanto conmigo de cómo estábamos ambas. Yo fui madre soltera desde que ella nació, cuando su padre me abandonó a los 3 meses de embarazo. Cuídate, por favor, le había dicho. Lo sé, Verónica se rió. Fue la última vez que escuché su risa. Adiós, te amo. Yo también. ¿Ese fue nuestro adiós? Cualquiera pensaría que fue un adiós correcto, pero yo no quería un adiós con mi hija. No lo toleraba. Mientras me ganaba el llanto, el comisario se ofreció a brindarme lo necesario para que a la mañana siguiente fuera a la gran ciudad a verificar el cuerpo de Verónica. El hombre esperó a que me serenara un poco, manteniéndose siempre en línea conmigo y, cuando finalmente comencé a asimilar lo que me acababan de decir, empecé a exigir detalles, datos, pericias, lo que sea, con tal de que algo me diera una leve luz de esperanza de que mi hija aún estuviera viva. Desgraciadamente, aunque el comisario Farías se comportó de manera muy amable y atenta conmigo, me hizo entender que lo hecho ya estaba hecho. Entiendo que su hija y sus amigos eran buenos chicos, me dijo a modo de consuelo. Lamentablemente, hay veces que una mala decisión puede arruinarlo todo. Yo no respondí a eso, y el comisario me volvió a repetir que la mañana siguiente podría ir a la jefatura a tratar el asunto y se ofreció nuevamente a brindarme todo lo necesario que él me pudiera brindar para ayudarme en ese momento. La llamada se cortó y todo quedó en silencio, pero yo no podía dormir. De pronto, en tan solo un segundo, millones de recuerdos me llegaron a la cabeza. Un primer llanto y alzar a mi hija en brazos, unos primeros pasos, su primer día de escuela, su primer diente que se le cayó, tantas cosas en tan poco tiempo. ¿Qué acababa de pasar? De verdad, mi hija, una nueva llamada al teléfono me sacó de mis ensimismamientos.
Atendí sin fijarme en quién era, seguro creyendo que sería nuevamente el comisario Farías o tal vez alguien que nos conocía a mí y a Verónica y quería llamarme para darme el pésame o verificar que la noticia de su accidente era verdadera. Hola, dije con voz trémula. ¿Mamá? Me quedé paralizada en mi sitio. ¿Verónica? Alcancé a decir. Sí, mamá, soy yo, dijo la voz de mi hija al otro lado de la línea. ¡Ayúdame! Yo me incorporé de la cama. ¿Vero? Volví a llamarla. ¿Estás bien? No, me dijo. Hubo un accidente y ahora estoy perdida. Lo sé, le dije. Recién hablé con la policía, pero ellos me dijeron que tú estabas muerta. ¿No es cierto? Se defendió Verónica. Hubo un accidente, pero estoy bien. Bueno, no exactamente bien. Estoy varada en medio de la nada y recién acabo de conseguir señal en mi teléfono. ¿Y dónde estás? Le pregunté. Yo caminaba por toda la casa sin poder detener la repentina energía en mi cuerpo. Energía otorgada por la ansiedad y la angustia, pero también el alivio. Ahora estoy en la ruta 22, me dijo Verónica. Estoy caminando rumbo a casa. Necesito verte. Espérame, le dije a mi hija mientras tomaba mi campera y mis llaves. Voy para allá. La llamada se cortó en ese momento y, aunque traté de comunicarme nuevamente, no obtuve respuesta. Mientras salía del pueblo y tomaba la ruta 22 a toda velocidad, traté en varias ocasiones de llamar a Verónica. Era desde su teléfono por donde llamaban y era su voz la que hablaba. ¿Por qué ese estúpido comisario me había hecho creer semejante atrocidad de que Verónica estaba? Nuevamente recibí una llamada de mi hija. ¿Vero? Atendí, angustiada. Hola, me dijo ella. Lo siento, perdí la señal. Está bien, hija, le dije. Solo intenta quedarte conmigo el mayor tiempo posible, ¿sí? ¿Dónde estás ahora? Sigo en la ruta 22, me respondió Vero. A mi izquierda hay un campo de girasoles y a mi derecha creo que nada. Calculo que debo estar a medio camino, pero no encuentro señales de tránsito por ningún lado. Descuida, le dije. Son solo 20 kilómetros más o menos. Debería llegar en una media hora. Tú sigue caminando y no te subas a ningún auto por más que te ofrezcan llevarte, ¿de acuerdo? Lo sé, me dijo ella. Yo vacilé por unos segundos. Hija, le dije, ¿qué pasó? Verónica sonó algo angustiada. Salí con los chicos, me explicó. Se suponía que solo iríamos a bailar y a beber algo y nada más. Pero uno de los muchachos, el que era dueño del auto, se excedió con los tragos. No deberíamos haberle permitido conducir, pero él insistió en que estaba bien. Entonces, cuando dábamos un paseo por las afueras de la ciudad, él perdió el control y el auto volcó. Vero se detuvo unos segundos y yo la alenté a que continuara. Yo fui la única que sobrevivió, me dijo, ahora con la voz quebrada. Tenía tanto miedo y lo único que atiné a hacer fue empezar a caminar rumbo a casa. Solo quiero estar contigo. Tranquila, le dije, ya estoy llegando. Ay, mamá, fue horrible, me dijo Vero, sonando cada vez peor. No sabía qué hacer. Los chicos, ellos, descuida, le dije. ¿Tú estás bien? ¿Estás herida? Tengo algunos rasguños y moretones, me dijo, sonando un poco más calmada ahora. Pero no creo que sea nada grave. La llamada volvió a cortarse. Una de las dos, debido a la ruta, se había quedado sin señal nuevamente. Aceleré el auto y traté de conducir rápido pero sereno. Apenas unos 5 minutos después, noté que a mi derecha comenzaba un campo de girasoles. El corazón se me aceleró. Un auto me encandiló unos segundos pasando en dirección opuesta. Cuando me atravesó y recuperé la vista totalmente, aminoré la velocidad. Me detuve totalmente cuando escuché que el teléfono sonaba. Era Verónica. Hija, le dije, llegué al campo de girasoles. ¿Dónde estás? Me metí en él, mamá, me explicó. Justo pasaba un auto y no quería que me vieran y me detuvieran. Acabo de verlo pasar. Yo apagué el auto pero dejé las luces encendidas. Asómate a la ruta. Veo las luces del coche,
me dijo Vero. Aquello me tranquilizó, así que me bajé del auto y comencé a inspeccionar todo a mi alrededor. «Hija, ¿dónde estás?», le pregunté. «No te veo». «Pero yo sí te veo». Me quedé helada en mi sitio. La voz de Verónica sonaba igual, pero hubo algo en su tono de voz que me caló los huesos. De pronto tuve miedo, y esta vez fue miedo por mi propia seguridad. «¿Cómo dices?», le pregunté. «Que yo sí te veo». Empecé a temblar. Aquella voz ya no sonaba como la voz de mi hija. Un ruido de tallos siendo movidos se escuchó a pocos metros frente a mí. Los girasoles se fueron moviendo. Y entonces emergió una figura delgada, con una mano pegada a la oreja como si estuviera sosteniendo un teléfono, de largo cabello negro, el cual, al correrse, dejó ver un rostro oscuro cuyas facciones apenas se podían distinguir, excepto por unos ojos brillosos, blancos y lechosos. Me quedé helada viendo aquella cosa asomar por los girasoles y pude distinguir, cuando hicimos contacto visual, un detalle más: la escalofriante y ancha sonrisa que esbozó esa cosa al verme. «Hola». Pegué media vuelta y eché a correr hacia el auto. «¿A dónde vas, mamá?», me preguntó esa voz, que ya no sonaba como mi hija, sino de forma grave y cavernosa. Logré entrar a mi auto, le encendí a tiempo para ver cómo esa figura, similar a una mujer joven, horripilantemente delgada, de largas extremidades y con una voz masculina y para nada humana ahora, corría en dirección al vehículo. Apreté el acelerador y cerré los ojos para no ver a esa cosa a la cara. Sencillamente no soportaría verla. No di la media vuelta, sino que seguí en dirección a la ciudad donde mi hija estudiaba y donde supuestamente yacía su cuerpo ahora. El teléfono no estaba en llamada y, antes de colgar, alcancé a escuchar cómo esa voz se reía de mí. Llegué a la ciudad unos 15 minutos después y fui directo a la jefatura de policía. Una vez allí, el comisario Farías, quien se sorprendió de verme tan temprano pero lo entendió, me invitó a un café y me puso al tanto de todos los detalles. Mi hija y otros 3 jóvenes habían salido de fiesta, se pasaron de copas y el conductor había chocado. Todos murieron en el acto. Fue el propio dueño del camión, que estaba estacionado fuera de su casa y escuchó el accidente, quien llamó a la policía y pidió una ambulancia, además de intentar ayudar a los chicos. Los peritajes mostraron que los 4 tenían alcohol en sangre, pero nada más. «No eran dosis muy grandes», me explicó Farías, «pero todos sabemos que el alcohol al volante no es una buena idea por muy poco que tomes». El comisario me mostró varias fotos del accidente y me advirtió con un par en particular donde se podía ver a mi hija sin vida, pero igualmente las miré. Luego llegó la hora de reconocer el cuerpo. Reconocí a Verónica enseguida, con su cuerpo pequeño y un poquito rechoncho, de cabello rubio castaño que apenas le caía por debajo de los hombros. Parecía dormida. «Tenemos todas sus pertenencias aquí en la jefatura y se las entregaremos a usted», me dijo el comisario con el mayor tacto posible. Pero hubo una cosa que no llevaba consigo y nos llamó la atención. Yo desvié la mirada de mi hija a ese hombre. «¿Qué cosa?», le pregunté. «Su teléfono celular». Ya para ir concluyendo, puedo decir que también vi a los padres de los otros 3 chicos y entre todos lloramos la pérdida. Incluso el dueño del camión apareció y se lamentaba el hecho sin tener él nada de culpa. Se resolvió todo lo del velorio y pasé por la peor experiencia de mi vida. Durante 2 días estuve recibiendo llamadas de mis amigos y familiares, quienes no se podían creer la noticia. En parte, esas llamadas me aliviaron y me dieron consuelo para sobrellevar lo que estaba viviendo. Pero algo que me aterra es que el número de Verónica aún me llama. Lo ha hecho desde hace varias noches.
Decidí que cambiaría de número de teléfono apenas todo el asunto del velorio terminara. Hoy, tras tanta insistencia por parte de ese número, atendí pero no hablé. Una respiración se escuchó del otro lado. «Mamá», sonó esa voz horrible. «Sé que estás ahí, mamá. ¿Por qué no contestas?». Colgué la llamada.